¿Observa la diapositiva? ¿Aló? Sí, doctor. Ya, entonces damos inicio. El control de la asistencia, todo, por favor, apóyame en eso. Usted ya sabe cómo regularizan su firma. Lamentablemente hemos pasado a la virtualidad por una situación muy particular que está ocurriendo en la facultad. Ustedes deben conocer que hay problemas con el fluido eléctrico. El día viernes hemos estado en el rectorado para que pudiera, en este caso, darle la prioridad la rectora o su equipo técnico para que esto se solucione lo más antes posible. Esperemos que esto ocurra, pero mientras tanto, nosotros los profesores tenemos que cumplir con el desarrollo normal de estas actividades. No ha habido luz, probablemente esté paulatinamente regresando. Por eso es que ha salido un aviso de la suspensión de actividades en la facultad presencial. La presencialidad está suspendida. Estén atentos a cualquier aviso que pueda haber, si hay una recuperación, para que con tiempo ustedes puedan enterarse y asistir a la facultad. Por lo menos el aviso ha salido por esta semana y cosas adicionales que están pasando, ¿no? También quería, seguro que ustedes como alumnos de farmacia, por las noticias que existen ahora en el país, lamentablemente tenemos que, muy especialmente los farmacéuticos, están muy dolidos por esta situación, porque en el fondo es una labor del farmacéutico el control de calidad. No sé qué ha pasado. Esperemos que se esclarezcan mejor las cosas para tomar una actitud más reflexiva. Es por ello que a ustedes como alumnos de la Facultad de Farmacia deben siempre exigir que sus laboratorios y controles que hagan en los diferentes puntos se lleven de la mejor manera. Y lo que nosotros conocemos, esto nunca debió ocurrir, porque siempre cuando en un laboratorio se produce un medicamento, cualquiera que sea este, cuando se está produciendo, la muestra se muestrea. Control de calidad que también está a cargo del farmacéutico, nos va y recoge muestras y analiza para ir indicándole a la producción que cómo va. Se están mezclando bien, si las cantidades son adecuadas, etcétera, etcétera. Luego que termina el proceso, otra vez se analiza. O sea, siempre permanentemente control de calidad y producción están ahí. Y los colegas que han hecho prácticas conocen. Prácticamente es un enfrentamiento. Producción que quiere sacar porque le dicen que estos lotes se tienen que ir a un determinado lugar y en esta cantidad, y control de calidad que se opone para que lo que están realizando esté bien hecho. Y se han visto casos, y ustedes deben saber
si han hecho alguna práctica, cuando no, los controles no coinciden con lo establecido, vamos a decirlo así, se para la producción, se elimina todo y se vuelve a hacer. Aunque reniegue el gerente, a veces eso pues, le cuesta puesto a un farmacéutico, porque tiene que ser estricto. No sé cómo va a pasar que ha salido un lote mal fabricado. Eso es lo que aparentemente se sabe ahora. Y luego todavía el Estado a través de DIGEMIN también controla, pero al parecer no hace ese control. O sea, que han fallado varios. Va a una clínica. ¿Usted cree que a un enfermo va y se abre los brazos y nadie lo controla lo que le va a ingresar? No, pues soy médico, soy enfermera. Y al ver que al inyectarle a un paciente algo le levanta la temperatura, eh, y tiene algunos algo fuera de lo normal, inmediatamente se cierra y ya, ¿qué pasó? Llama al médico, analice, le estoy dando su medicamento y en vez de mejorar, se empeora, se corta inmediatamente. Tampoco se ha controlado. O sea, hay muchos puntos en los que no ha habido un control. Y eso es muy delicado. Por eso, como una lección que podemos sacar en mi modesto curso, estoy frente a ustedes que de pronto van a ser farmacéuticos, siempre tienen que ser estrictos con las normas, cumplir lo que corresponde. Si tengo que analizar 6 veces, analizaré las 6 veces. Y si un resultado me sale, yo no tengo por qué cambiarlo. No puedo dejar de hacer todo. No, no, todos los días hago esto, sale así. No, no. Entonces, esa parte, ustedes como alumnos, al mismo tiempo deben ser exigentes consigo mismos, porque lo que está en juego son vidas. Esa es nuestra posición como, como farmacéuticos. Esperemos que el colegio y también la facultad va a sacar un comunicado, porque esto afecta de alguna manera la formación, aunque también tenemos entendido que hay otras profesiones que están desplazándonos y no sabemos la calidad que ellos tienen. ¿Mm? Hay biólogos, hay químicos, hay ingenieros que están entrando a la. No sé en qué nivel, si esto ha sido por problemas de fuera de control, no sé. Normalmente no debería ocurrir, pero bueno, ahí ha ocurrido. Y mis palabras hacia ustedes es aquellos que trabajan en laboratorio ser cada vez más exigentes en sus resultados, en lo que ustedes hacen y lograr tener los mejores equipos, las mejores técnicas que puedan reportar algo cierto del análisis, ¿no? Eso que tanto lo hemos cuidado, y ustedes a veces hay un descuido. Tenemos que inicialmente tomar eso. Esas son mis palabras para ustedes. Es un momento muy difícil. Algunos colegas que se nombran, los conocemos, han sido alumnos nuestros,
Esperemos que esto sea para formar mejores psicofarmacéuticos. Ok, señores, solamente era mi invitación para ustedes, porque ustedes todavía son alumnos, muchas cosas desconocen, y a veces hay que darles unos minutos para explicarles lo que está ocurriendo en nuestro entorno prácticamente, ¿no? Porque nosotros somos salud, de todas maneras. Entonces vamos a reiniciar el, el curso de Química Orgánica 3. Yo me voy a eh, poner de acuerdo con la delegada. Yo voy a cumplir exactamente los tiempos, y si nos faltara, le voy a pedir a la delegada que me organice una hora adicional, si es una hora, media hora, lo que ustedes crean conveniente. Yo estoy disponible en el horario adecuado, también con mis actividades, para poder recuperar, explicar mayormente o completar fuera del horario que corresponde al curso. Porque me toca hacerlas en mi segunda semana y la próxima en la tercera. Si no logramos completar, la delegada organizará un horario, puede ser virtual, puede ser presencial, no habría ningún problema, para que no se queden sin ninguna duda y que se cumpla lo establecido. Ese es mi compromiso. Entonces, pasamos a ver lo que tenemos en pantalla. Entonces, nosotros ya habíamos ingresado al estudio de los aminoácidos. Estas estructuras orgánicas que tienen carboxilos, aminos, vecinos, entonces ocasiona lo siguiente: que esa proximidad del camino y carboxilo los hacen iónicos, ¿no? Entonces, esa es la forma suiteriónica que tiene. Entonces, de acuerdo al pH, estos aminoácidos pueden trabajar como cationes o como aniones. Algo de eso estuvimos hablando, por eso estoy retornando. Entonces, ¿quién va a obligar a que un aminoácido trabaje como cation o trabaje como anión? El medio. Si yo le agrego ácido o le agrego una base. Por ejemplo, si yo le agrego una base a una estructura cliteriónica, esa base va a capturar protones, porque esa es su función. Entonces, ese aminoácido que tiene la carga positiva en el nitrógeno, porque está convertido en NH3 con carga positiva, cede un hidrógeno a esa base que es lo que le está capturando. ¿Y qué va a predominar? Las formas aniónicas, o sea, porque la carga negativa estaría en el carboxilato. Entonces, cuando se va agregando una base, va a ocurrir eso. Y si es lo contrario, es decir, agregarle un ácido al medio, entonces, ¿qué va a ocurrir? El carboxilato va a captar ese ácido, ¿no? Y va a predominar las formas catiónicas. El aminoácido se vuelve con carga positiva. Entonces, según los números, este tipo de estructuras
Ya hemos visto anteriormente, hemos mostrado, inclusive creo que había dejado como tarea un ejercicio para que ustedes puedan ver en qué alimentos están. Seguro que lo tienen preparado. Nos lo dirá y cuando nos veamos ahí preguntaremos y algún alumno podrá salir, ¿no? Invitarnos, enriquecernos con la información que han encontrado. Entonces, esos aminoácidos químicamente se pueden sintetizar. Y aquí tenemos en la lámina una presencia de un método denominado Hell-Boland-Zielinski. Este método, como ustedes observan ahí, trata un ácido carboxílico. Ya en ese caso estamos hablando de un ácido propiónico, porque tiene 3 carbonos, lo ven bien ahí, y el carbono alfa, que es el CH2, que ustedes ven después del carboxilo, ese sería el que estaría sensible a entrar en reacción química por la proximidad al carboxilo. Entonces, este método permite tratamientos con halógenos, especialmente con el bromo, que es el más adecuado para este tipo de síntesis. Entonces, el bromo va a ocupar esa posición alfa de ese carbono y tenemos un alfa bromo, ácido alfa bromo propiónico. Quiere decir que al ingresar el bromo se está sensibilizando el carbono alfa. Cualquier otra reacción que venga a continuación tiene que estar dirigido hacia el carboxilo. Claro, alguien me puede decir, profesor, pero ¿por qué el bromo solamente va al carbono alfa? ¿No hay otro grupo activo? Sí, señor, y hay, es el carboxilo. También podría captar, pero entre cantidad que hay, mayormente va hacia el carbono alfa. Entonces se ha bromado, se ha alcenado el carbono alfa de un ácido carboxílico y luego se trata de realizar una amonólisis, es decir, agregar amoníaco o también hidróxido de amonio, pues son los reactivos que van a ingresar en este carbono. Entonces, como ustedes han estudiado ya anteriormente, los halógenos son buenos grupos salientes por la parte en la molécula del halógeno está rodeado en la última parte por pares de electrones libres. Entonces, eso hace que esa unión hacia el carbono tenga cierta polaridad a favor del bromo y con menos fuerza hacia el carbono. Entonces se vuelven sitios muy activos. Entonces, eso aprovecha este método para ingresar, en este caso, el nitrógeno bajo la forma de un amino. En este caso lo estamos poniendo ahí en la técnica amoníaco en exceso y se forma el alfa amino propiónico, el ácido alfa amino propiónico. Entonces, esta técnica se utiliza para aminoácidos tipo R, es muy simple, ¿no? Y ahí ven ustedes el ácido maltónico. Si CH3 es un R, estamos hablando ya de un aminoácido, ¿cierto? Estamos hablando de qué aminoácido estaríamos hablando. Si estuviéramos en presencial, yo diría tal alumno, pero ahora, ¿no? ¿Qué aminoácido estaríamos hablando? No la voy a
llamar a la delegada porque ella está ocupada. ¿Alguien puede decirme qué aminoácido está formado ahí? La alanina. Sí, Fiorella. Ahí apareció Fiorella. ¿Qué aminoácido, Fiorella? Alanina. Alanina. Muy bien. Alanina. Entonces, porque ya Fiorella ya sabe que el metilo representa alanina. Entonces, yo les voy a hacer así esas preguntas para que ustedes puedan tener el dominio por lo menos de los 20 aminoácidos que tienen todos los organismos vivos. Ustedes lo tienen en su cuerpo, lo tienen que conocer, pero en nuestro caso, hace químicamente. Ya después, cuando ustedes ven bioquímica, ya van a ver las transformaciones que van. Eh, Adelante, Lucy, la otra lámina. Ya. Allí vemos otro método. Pero vean ustedes, este método es más versátil. ¿Por qué? Porque el R de un aminoácido es el que yo voy a preparar para que ingrese en el carbono alfa. Esto ya solucioné mi problema. O sea, cualquier R que yo tenga de un aminoácido, lo tengo listo y eso lo voy a ingresar en el carbono alfa. Entonces, pero para ello hay que tener moléculas que faciliten ese ingreso. Por ejemplo, ahí tenemos este método del malonato de dietilo. Ustedes saben que el ácido malónico, que sería el nombre común, ¿no? Es un ácido dicarboxílico. Tiene solamente 3 carbonos. De esos 3 carbonos, 2 son carboxilos. Los 2 extremos son carboxilos. Entonces, esos carboxilos eh, se han esterificado para formar por ejemplo, ahí tenemos un malonato de dietilo. ¿Con qué, cómo ingresa ese etilo a ese carboxilo que estaba presente? ¿Qué reacción ocurre? ¿Alguien puede decirme? Yo sé que ustedes han llevado carboxilo, ¿no? Pues seguro que están en su cabecita con tantos problemas que se han quedado en otro cubo. Wow. Allí se ha formado un éster. Por eso allí se supone que para que ingrese han de tener que necesitar un alcohol y es un alcohol etílico, por eso que ingresa a los 2 carboxilos. Entonces, ese vendría a ser el sustrato. ¿Qué más podemos decir de ese sustrato? Está ahí. Que tiene 2 hidrógenos en el carbono central. O sea, y el ácido malónico tiene 3 carbonos, el carbono central tiene 2 hidrógenos libres, podríamos decir. Entonces, se facilita que uno pueda ingresar sustituyentes en esos dos hidrógenos. Vamos a decir, son hidrógenos lábiles.
fáciles de atacar y formar un derivado. Esa es la característica que tenemos. Y miren ustedes, el siguiente, el reactivo en este caso. ¿Cómo se llamaría ese reactivo? No, ustedes abren su micro nomás y le dan el nombre y sale su nombre, ¿no? Es un haluro de alquilo, señor. Ojo, usted está en orgánica química. Es un cloruro de isobutilo. Y miren ustedes, ese isobutilo, a ver, el R de qué aminoácido es. Ah, eso ya deben saber, porque ya le entregué la lista. Leucina. ¿Cuál? Leucina. Leucina. ¿Su nombre, señor? Rodrigo. Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Usted sabe quién ha sido él? Creo que era de una obra, no me acuerdo cuál. No, ese es el famoso Cid Campeador. Rodrigo, ¿qué dijo? Que es una leucina, ¿no? Bueno, es el Ya grupo no, sanguíneo de tu leucina. apellido, pues tu nombre, Ah, ya. Ramírez Vizcarra. Ramírez. Ya, muy bien, Rodrigo. Ya distinguió él. Ese es el R de una leucina. Y dice que al final de esta reacción química va a salir una leucina. Entonces yo puedo pedir otro aminoácido que ustedes obtengan químicamente o teóricamente. Tienen que saber el R de ese aminoácido para poder obtener. ¿Se dan cuenta? Por eso es mi exigencia a que reconozcan los R de los aminoácidos y los nombres y la estructura de cada uno. Entonces, aquí estamos, esta sería la síntesis de la leucina, como muy bien ha dicho Rodrigo. A ver, encima de la flecha que está ahí, ¿cómo se llama esa estructura? Un alcóxido. Un Alcóxido. etóxido. Ajá, muy buena lista. ¿Cómo se llama el señor? ¿Rodrigo también? No, Nicolás. Nicolás el Grande. ¿Nicolás qué? Mármol, profesor. Maigua, Mármol. mármol. Entonces, miren ustedes, su compañero ha distinguido un alcóxido. ¿Y qué tienen los alcóxidos como propiedad? Captar fácilmente hidrógeno. Y en ese caso ellos se convierten en alcoholes. ¿Y qué hidrógeno va a captar? Esos que están en el malonato de dietilo, que están libres. Esos hidrógenos lábiles, ese es el que va a agarrar el alcóxido y va a hacer que ese carbono que está ahí, el carbono central, va a quedar con una carga negativa y va a atacar
haluro de alquilo que está ahí y justamente el halógeno va a desplazarse. Y ingresó el R de este sustrato que estamos, del reactivo que estamos tratando, para que ingrese en el carbono donde tiene los dos hidrógenos verdes. O sea, justamente donde queremos que ingrese. Y ahí está el producto acostado. Los subproductos, ¿no? Y luego todavía queda por remover el otro hidrógeno, que está más sensible ahora para irse. Entonces, una halogenación, en este caso es una bromación, va a hacer que el derivado bromado esté justamente en ese carbono. Y miren ustedes, los carboxilos están protegidos porque están formando su este respectivo, no entran en reacción y justamente el bromo va a entrar ahí. Así son reacciones que se dan por pasos para obtener este tipo de estructura. La siguiente lámina, Lucy, ya. Entonces aquí viene ya una especie de hidrólisis para retirar ese éster que está ahí formado en ambos lados y se liberan los carboxilos, vean ustedes. Se liberan los carboxilos. Y por supuesto que esos esas moléculas, no, estos hidrocarburos que acompañan al carboxilato salen como alcohol, porque son justamente formados por el alcohol. Cuando se hidroliza, retira el alcohol. Entonces ya quedó libre. Luego viene una descarboxilación, ¿no? Que es salida de los carboxilos, suave, lenta, para que quede ustedes otra vez un alfa bromo de un ácido carboxílico un poquito más complejo que el anterior. Pero ya tiene el bromo en el carbono alfa. Entonces retorna a la otra técnica, se hace una monólisis y como dijo tu compañero Rodrigo, ahora se forma la leucina. Pero se forma la D y la mezcla racémica. D y L leucina. Cuando uno trabaja químicamente, eso es lo que ocurre. Se forman las dos formas isométricas. Por eso es que las técnicas que tratan de mejorar solamente que salgan las L. Entonces esas son otras maneras de lograr que se obtenga mayor número de aminoácidos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra técnica en el cual se pueden utilizar por este método todo el resto de aminoácidos. Hay más técnicas para la síntesis de aminoácidos. Ustedes pueden ir revisando la bibliografía que tengan, ahí se complementan unos más que otros. La que han tratado de mejorar la síntesis de aminoácidos es justamente la síntesis del ácido glutámico, ese aminoácido muy utilizado. Y ahora se utiliza ya hasta gérmenes, bacterias que pueden producir, ahí entra la biotecnología, y pues como cualquier cuerpo vivo, va a generar solamente L producto, ¿no? Entonces ya son combinaciones que tratan de mejorar el hecho de proveernos de aminoácidos justamente que sean de la forma L. Entonces, la siguiente lámina, Lucy,
Entonces aquí dejamos abiertas las otras posibilidades de la síntesis para que ustedes puedan revisar y pasamos ya a ver reacciones químicas. En la reacción química, si ustedes analizan un aminoácido, ustedes van a pensar, no, van a ver reacciones de los carboxilos y reacciones de los aminos. No, porque esos son los dos grupos funcionales que predominan en la gran mayoría de los aminoácidos. Hay veces, hay aminoácidos que el grupo amino lo tienen en el beta, no en el carbono alfa. Son otros aminoácidos que existen. Por ejemplo, el caso de la beta-alanina. Hay otros que lo tienen en otra posición. Eso le llaman los otros aminoácidos que también existen, ¿no? Y tienen estructuras donde de alguna manera cambia la posición del grupo amino. Pero ahora vamos a entrar a ver las propiedades químicas que van a necesitar ustedes para el reconocimiento de estos compuestos. Entonces, decimos que hay dos tipos de reacciones, para los carboxilos y para los aminos. Y el que estamos mostrando ahí en la pantalla es la reacción, vamos a decir, que identifica a un aminoácido. A mí me dicen, doctora, que yo tengo esta muestra, parecería que fue un aminoácido, pero quiero comprobar lo que es un aminoácido o no lo es. Entonces, agarro la muestra sólida, la diluyo, busco el solvente adecuado, en el cual está soluble, preparo mi reacción de anhidrina, que es el triceto hidrindeno, ¿no? Se agrega en un medio ácido y entonces se unen los dos, el aminoácido ya diluido y la anhidrina como reactivo. Una vez que está en el tubo de ensayo, procedemos a calentar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lucy, pasa, yo te voy a decir hasta que llegues a la lámina que quiero mostrar. Otra, sigue, otra, 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 ahí está, ahí déjalo, Lucy. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese tubo? Que más o menos entre los 5 y los 10 minutos de calentamiento comienza a aparecer un color violáceo, lila, ¿no? Cuando es de menor concentración, se hace más intenso, cuando la concentración es un poquito mayor, y casi morado, cuando es mayor concentración. ¿De quién? Del aminoácido. Por eso inclusive esta versión es cuantitativa. Esas versiones son las que nos interesan hasta para los análisis que hacemos. ¿A qué cantidad de aminoácido tengo? Aquí, con la prueba del color, ya me indican. No, acá hay poco, entonces necesito más, etcétera, etcétera. Una prueba, ¿no? Entonces, el calentamiento, no hay más, muestra el aminoácido, la anhidrina, el medio ácido y calor. 5 o 10 minutos, el tubito comienza a aparecer los colores que ustedes ven ahí. Unos son violeta gris, pero este color que ustedes ven ahí se puede ver en una placa de cromatografía. En el tubo no se distingue esto, ¿no? Por eso que esto está referido a los colores
en la cromatografía de capa fina que adquieren los aminoácidos. Violeta gris, generalmente los aromáticos, vean ustedes. Y la gran mayoría, violeta azulado. Es el color característico de un amino. Entonces, si me dieron esa muestra que veo un color violáceo, señor, aquí usted tiene un aminoácido. Menos concentrado, más concentrado, etcétera, etcétera. Por el color nomás ya puedo indicar. Pero él quiere exactamente, que ya es una valoración que pasa a hacer con otras pruebas. Pero ahí distinguimos algo, un color diferente a los anteriores. Ustedes van a dar un violeta, no tiene nada que ver con un amarillo. ¿Alguien me puede decir por qué puede ocurrir ese cambio? ¿Sí? Adelante. Ustedes tienen, simplemente ponen su micrófono y dicen algo. ¿Por qué creen que aparece color amarillo? Porque la prolina es un aminoácido cíclico, profesor. ¿Tu nombre, hijo? Lucas Zapata. Lucas Zapata. Fernando Zapata, profesor. Zapata. Ujú. Mira, miren, su compañero Lucas ya tiene en su cabecita que la prolina no es igual que los demás aminoácidos. Seguro que ya Lucas pensó, no, todos los aminoácidos tienen el amino libre, todos varían en la R, a excepción de la prolina, que él ya lo vio, ya lo tiene en su cabecita. Ah, no, pues acá el amino no está libre. El nitrógeno está formando un ciclo, está formando una estructura cerrada. Por lo tanto, no va a tener la misma coloración que los otros aminoácidos. Entonces, cuando usted en un tubito le sale amarillo, acá hay pura leucina. No, ese es otro aminoácido, no, digo, pura prolina. Y en una cámara cromatográfica, ¿no?, va a dejar una huella con el mismo reactivo, con la anhidrina, y da tonalidades amarillas. Entonces, cuando ustedes hagan una hidrólisis, lo que tienen que hacer práctica en este grupo, van a distinguir esa diferencia. Pueden ver varias manchas, pero ven una amarilla. Aquí está la prolina. Esta muestra tiene prolina. Por supuesto que los otros aminoácidos también se van a mostrar, pero tienen violáceos, pero no saben de qué se trata. Ahora hay que averiguar los RS con los respectivos patrones para que ustedes sepan más o menos qué aminoácidos se trata ahí de color violeta. Entonces, todo parte de este reactivo, la anhidrina. Ahora sí, Lucy regresa a la fórmula. Sí, sigue, sigue. Ahí.
Entonces vean ustedes, ahí está el reactivo. Es tricetohidrideno, su nombre común, más conocido como la nihidrina, específica para reconocimiento de aminoácidos. ¿Por qué es específica? Porque reacciona con el nitrógeno del aminoácido, o sea, con el grupo amino del aminoácido. Miren ustedes a la derecha, 2 moles de tricetohidrideno cogen solamente al nitrógeno que tiene el aminoácido. ¿Se dan cuenta? Todo el resto del aminoácido no está. Por eso que también esta reacción es cuantitativa, porque depende de la cantidad de nitrógeno que encuentre este análisis, porque el nitrógeno viene de los aminoácidos. Entonces, vean ustedes, hay productos secundarios, me dice que se forma un aldehído, que se elimina dióxido de carbono, también se elimina agua. Y todo el producto del calentamiento. No es que acá agregamos otro reactivo, nada. Calentamiento. Entonces, como esta reacción es eh, básica para los que van a hacer sus experiencias en la búsqueda de aminoácidos y es una reacción química en común, entonces he planteado cuál es su mecanismo de reacción de la formación de de esta coloración azulada que dan violetas azuladas o violeta grisácea que dan los aminoácidos. Entonces esta pregunta yo siempre la dejaba para que mis alumnos buscaran y establecieran cómo ocurre eso. No, profesor, me decían, no, si solamente queda un nitrógeno, no, ¿cómo vamos a hacer, no? Y hay veces, temporadas anteriores, yo lo preguntaba en el examen. O sea, era una pregunta cantada desde que se llegó la clase hasta que el examen. O sea, no, este es hija, este no es hija, no, esa iba. Simplemente cambiaba el R de la aminoácido, nada más. Entonces los alumnos buscaban la cosa. Pero ahora no, pues ustedes ya son la nueva, nada. Entonces a ustedes ya les adelanto cómo cómo va a ser ese mecanismo de reacción que yo propongo. Ustedes analícenla también. Pueden decir, no, doctor, acá hay un paso previo porque he encontrado etcétera. Lo pueden enriquecer esta, esta reacción química, este mecanismo, básicamente. ¿Y por qué lo explico? Porque es una reacción básica, clásica, entonces hay que conocerlo por todo su interior. Entonces vamos a mostrar en la siguiente lámina el mecanismo, por eso quiero que me ayude y lo puedes ampliar esto, Lucy, para que vean bien tus compañeros. Ajá, ahí está. ¿Cuál es el mecanismo de reacción? Ahí se ha comido la palabra reacción, debe ser mecanismo de reacción, mecanismo de acción. Han tomado. Si ven ustedes ahí, el tricetohidrindeno, uno de los carbonilos que están formados, tiene 3 uniones ceto, van a
ser atacados en este caso. Este es en medio ácido y calor, señores, ¿no? Ácido y calor. A calentamiento se activa la molécula y el nitrógeno va a entrar allí en ese carbonilo central. Que lo vemos con la flechita a la derecha, ahí. Entonces, ahí tenemos un nitrógeno que va a tener una carga positiva, por supuesto, porque ahora ya tiene 4 enlaces, él tiene 3 y 2 libres, son 5, tiene 4, tiene una carga positiva. Entonces, lo que vamos a ver es qué va a ocurrir justamente en esa posición con ese nitrógeno. ¿Qué tenemos que eliminar? Primero, ¿no? ¿Qué aldehído sale? ¿Cómo sale el CO2? ¿Y cómo sale el agua? Esas tres productos que se forman también, además de la unión de, del, de la anhidrina con los aminoácidos para que dé el color característico, solamente va a quedar el nitrógeno. Entonces he planteado esas formas que ustedes ven ahí. Ven una flechita hacia abajo, el reactivo nigrea lo he cortado ahí, pues he puesto al costado, hay una línea discontinua, miras ahí, que están diciendo que el anillo aromático está permanente, eso no se pierde, ¿no? Simplemente estamos ubicando dónde ocurre la reacción química. Entonces ya acá tenemos el nitrógeno que el hidrógeno que tenía ahí va al carbonilo que está en medio negativo y se forma un oxidril. Entonces tenemos este carbono que era un carbonilo, tiene un OH y unión a un NH. Ese nitrógeno recupera su par de electrones y esa molécula que está ahí lo ponemos al lado izquierdo, que es la misma, ¿no? Ahí ven. Está a la izquierda, no tengo ahorita un plumón a la mano que me ayuda. Lucy, si tiene un marcador, si no, yo le voy a indicar la molécula a E. O yo estoy siguiendo de mi celular por problemas acá internos. Bien, entonces ese oxidrilo con el medio ácido que también se ha formado el agua que hay ahí, captura ese hidrógeno que se pierde por ahí, que hemos visto, entonces se forma este oxidrilo de un oxonio. Ahí está, con carga positiva hacia el oxígeno. Aunque la carga positiva la han movido un poquito, está el término, debe ser en el mismo oxígeno. Son las correcciones que estamos haciendo. Entonces, como ese oxígeno está unido a 2 hidrógenos y ya el carbono asume la carga positiva, entonces inmediatamente se estabiliza y rompe el enlace, por eso la flechita que sale ahí, y ahí sale el agua. Y ese carbono donde está la flechita que hemos indicado, queda positivo e inmediatamente se completa su valencia, el nitrógeno que tiene un par libre regresa a esa unión carbono-nitrógeno y lo tenemos en la parte de abajo, ahí un doble enlace entre el reactivo y el nitrógeno que ha entrado, ahí se forma un doble enlace con el nitrógeno. Entonces el nitrógeno de igual manera ahora tiene 1, 2, 3, 4, una carga positiva. Entonces, para que se estabilice esto, pierde un hidrógeno y
y lo tenemos en la parte, vamos a ver, de aquí está pasando al otro lado. No, al lado izquierdo todavía no. Ajá, y ahí. Entonces ya tengo un nitrógeno que tiene sus dos pares libres, dos enlaces a un carbono y otro al otro carbono, al carbono alfa, y ahí ya está completo, no hay carga. Entonces hay un movimiento por el calentamiento que existe, por eso que hay la flechita encima, ponen una C hacia abajo con una raya, significa calor, está calentándose normal. Entonces también le ayuda el medio ácido ahí, y hay movimientos electrónicos que están indicando, en este caso, la salida de, eh, vamos a ver, no, los movimientos electrónicos de tal manera que uno de los carbonilos del reactivo se vuelve negativo, ¿no? Porque hay movimientos electrónicos de los dobles enlaces con la salida allí del CO2. ¿Y cómo sale el CO2? Está en el extremo, es el carbono 1 del aminoácido, puesto que la flechita ahí se va, entonces ahí ese carbono se queda con el enlace que va hacia la unión nitrógeno-carbono y este migra ahí y el otro se hace iónico, y aquí a la derecha ya tenemos, se estabilizó y ya no hay carboxilo, ya descarboxilado. Las descarboxilaciones son generalmente por calentamiento y las moléculas pierden carboxilo. Ustedes saben que es una estructura muy sensible para ese tipo de reacción. Y si yo caliente tengo medio ácido, con mayor razón se da. Entonces ya dejamos una estructura, vean ustedes, en el cual el nitrógeno está unido a un carbono en doble enlace, ¿no? Y este carbono está completo, 1, 2, 3, 4, el R queda ahí, y luego el nitrógeno con sus dos pares ahí, no tiene ninguna carga, pues está completo, sus tres enlaces, y tenemos toda la forma de pirón, la que tiene ahí ese oxígeno con carga negativa, que queda en el reactivo. Hasta aquí hemos unido ya el nitrógeno del aminoácido al reactivo, ¿no es cierto? Ya. Y ahora también hemos hecho que se vaya el CO2 y hemos formado también ahora, en el anterior. Ahora nos falta formar el aldehído. Por eso que ahí la flechita va hacia abajo y Lucy nos va a mostrar la siguiente lámina. Ajá, ahí está. ¿Cómo se va a formar el aldehído? El aldehído se va a formar entre el carbono que está en el extremo a la derecha, donde está R, no es un carbono ahí, central, luego viene el oxidrilo que está ahí, ¿no? Unido al costado a un nitrógeno y al otro lado a un nitrógeno. Entonces, continúa el calentamiento y producto de ello es que ese oxidrilo que está ahí se va hacia el interior de la molécula, forma un doble enlace que por supuesto después pierde su hidrógeno y se forma un carbonilo. ¿No es cierto? Eso es lo que vemos ahí, y eso va a hacer que el carbono que está ahí en la flechita donde debajo hay el R, se retira de la unión de la anhidrina y esa unión pasa hacia el nitrógeno y que tenemos ahí el nitrógeno solo. Y ahí al costado hay un RCO hidrógeno, es un aldehído. Entonces, ese R va a depender de cada aminoácido. Unos serán hidrógeno, otros serán metilo, otros serán isobutil,
etcétera, etcétera. Depende de qué R es el que va a desprender. Y ese nitrógeno que está ahí va a utilizar un nuevo reactivo de anhidrina, porque acá son 2 moles. Al comienzo vimos que eran 2 moles que cogían a un solo nitrógeno, y ahora el nitrógeno prácticamente ya está solo, y, y ese va a inicia nuevamente un ataque hacia el carbonilo del nuevo reactivo de anhidrina, y vean ustedes, ahí está la unión que tiene el nitrógeno ahí en el medio. Por un lado, una mol de anhidrina, y por el otro lado ya está formándose la otra. Pero el cual todavía tiene, ¿no? Para eliminar, ¿no? Ahí, como vemos, el nitrógeno está con su hidrógeno. Vamos a ver el carbonilo. Ujú. Ajá, no, no. Acá hay un oxidrilo que todavía tiene la anhidrina, porque se acuerdan que al comienzo el carbonilo no se va rápido, sino se forma el oxidrilo, y ese oxidrilo está ahí, ya. Entonces, ese oxidrilo captura el hidrógeno del nitrógeno, que une a los dos y forma una mol de agua, y ahí luego se estabiliza la parte interna, ¿no? Del el nitrógeno que está con carga y que está moviendo, y luego se forma un doble enlace entre el nitrógeno y una mol del anhídrido, y quedando la estructura de esta manera, con una estructura oxígeno negativo, ¿no? Y aparece el color azul violeta, y se lee a los 570 nanomol cuando se lee frente a un fotocolorímetro, que es antes el aparato que se utilizaba para la lectura, la concentración, ¿no? De los colores que se fueron. Ahora ya no hay fotocolorímetro, hay otros equipos más avanzados. Y esa es la forma como ingresa y aparece el color azul violeta. Pueden revisarlo, pueden analizarlo ustedes, etcétera. Es parte del apoyo hacia ustedes de este mecanismo, que es importante que lo conozcan. El siguiente, Lucy, ajá, este es otro. Justamente ahí Lucas fue quien nos respondió. La prolina no debe dar igual color. Miren ustedes la estructura, no es igual. Acá la prolina se une a una sola mol de anhidrina. ¿Se dan cuenta? En cambio, los otros aminoácidos se unen a 2 moles de anhidrina para dar esa tonalidad que hemos visto. Entonces, aquí cambia. Ya no se elimina aquí tampoco aldehído, sino CO2 y agua, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la reacción de la prolina con el trifeto hidrideno o nímido. Entonces, como ya hemos visto el anterior, yo lo voy a rápidamente pasar, porque ya el tiempo nos está ganando, para ver, ustedes lo pueden analizar en el tiempo que tengan libre, el mecanismo que yo les propongo. A ver, adelante, Lucy, es la siguiente lámina. Esa es mi propuesta del mecanismo del complejo amarillo, ¿no? Ahí está la mol de anhidrina, el ataque del nitrógeno, casi iguales ahí, tiene el oxígeno negativo, captura el hidrógeno, luego el medio ácido también ayuda para que ese oxidilo que estuvo ahí se protone,
se forma un ion oxonio, se retira ese ion y el pares de electrones que tiene el nitrógeno estabilizan ese carbono. Al irse el agua ahí, porque dice OH2, va a dejar un carbono deficiente y el par de electrones del nitrógeno va a ir, completa un doble enlace y tenemos un nitrógeno de la prolina con carga positiva. Ujú. Y luego, porque como hay movimientos de dobles enlaces ahí, migra el doble enlace carbono-nitrógeno hacia el interior y el otro se polariza. Y ese es el complejo amarillo donde tenemos el CO2 y el agua. Entonces, aquí hemos hecho un paréntesis porque es necesario pues, que los alumnos que llevan química tienen que saber qué es lo que ocurre, por lo menos en las reacciones que son características, que son clásicas, que identifican, en este caso, a un amino. No solamente tenemos que saber la reacción, sino cómo ocurre, qué factores dan, qué se elimina, ¿no? Entonces, proveídos de este mecanismo y también de otro. Entonces ya ustedes ya saben por qué ocurren esos, esos colores para el reconocimiento de los caminos. Entonces, aquí estamos viendo la reacción, miren, de un reactivo frente al grupo amino. Hay otras reacciones que están allí y yo me voy a sentar en algunas para poder ir abarcando más sobre el tema. Entonces pasa la siguiente lámina delgada. Eso ya lo hemos visto, y hemos clasificado, hemos visto la tonalidad ya. Esta también es reacciones de ácido nitroso frente a los aminoácidos y mire usted la liberación que se tiene de nitrógeno. También detecta la cantidad de nitrógeno que va. Pasa a la siguiente, yo me voy a enfrascar en algunas. Pasa a la siguiente. Esta sí es importante que la conozcan. Ustedes saben que cuando nosotros nos vamos a mejor vida, así dicen que es cuando uno se va al cielo, ¿no es cierto? Que creerán eso también. Entonces, cuando se van al cielo, algunos irán al purgatorio. Yo creo que nadie va a ir al infierno. Ustedes son todavía gente joven, ¿no? Sin mucho pecado, todo, entonces de frente van al cielo. Entonces vean ustedes, cuando un cadáver está en la morgue, que es el lugar que ustedes conocen lo más cerca, tienen que conservarlo, porque el cadáver inmediatamente que deja de existir, su metabolismo va cambiando y entonces, como estamos rodeados de aminoácidos, porque somos, nuestro cuerpo es proteínas por todos lados, entonces van produciéndose las aminaciones. Y las aminas son sustancias químicas que exhalan olores desagradables. Entonces, por eso es que a medida que pasa el tiempo, los cadáveres van adoptando, o ustedes van sintiendo olores que ya en un determinado momento son insoportables. Si esos cadáveres se tienen que analizar, no puede estar pues, en la morgue oliendo a todos eso, ¿no? Esos olores a veces son nauseabundos, porque son aminas cortas que dan esa característica.
Entonces, ¿cómo determinar que ese nitrógeno no produzca esos olores? Entonces, ¿qué hace? A un aminoácido que es nuestro cuerpo, le agregan esa estructura que está al comienzo. ¿Cómo se llamará esa estructura? Ya está puesto arriba, es un formaldehído, o ustedes que llaman formol. Entonces, ¿qué hace el formaldehído? Bien, ahí está la reacción química. Prácticamente bloquea al amino libre. Y entonces ya no se elimina el nitrógeno, y ya no se eliminan las aminas. Y el olor de las aminas, que es horrible, solamente queda reemplazado por el olor del formaldehído, pues, que es más soportable, aunque a otras personas también les es de favor. Esa es la reacción que están viendo ustedes ahí, que se utiliza para cuidado de los cadáveres, en el sentido que tengan más tiempo, porque los tienen que analizar, etcétera, etcétera. Utilizan este tipo de reacción. Es lo que ocurre, lo que ven ustedes ahí. La siguiente, esta vamos a tomar en cuenta, porque todos son reacciones, ojo, ni hidrina, nitrógeno, formaldehído, nitrógeno, ahora cloruro de alquilo, nitrógeno también. El siguiente, ahí está. Ese fenilisotiocianato está, ustedes ven ahí, también el nitrógeno del amino es el que está reaccionando, ¿no? Y vean ustedes, se forma una estructura cíclica. A esta reacción química, que lo vamos a indicar así, nada más, lo vamos a utilizar posteriormente en la síntesis de péptidos. Pero quiero que lo vean, ¿ya? Miren ustedes, prácticamente el reactivo captura al aminoácido y forma un ciclo con él. Y esa reacción es importante, porque es como si fuera que ustedes agregan un reactivo, captura un aminoácido, lo cicla y ya no es más aminoácido, ya lo tiene en su estructura, ¿no? Es como si fuera un captador de aminoácidos. Y se utiliza mucho en péptidos. Vamos a regresar para verlo después. Esa es la importancia. Pero ¿quién reacciona? También el grupo amino, ¿no? El grupo amino. Entonces, hasta ahorita estamos viendo puro grupo amino y no quiero irme sino mostrar la siguiente lámina. Acá está, el grupo carboxilo. Esta reacción es muy común, que creo que ustedes sí la conocen, porque han hecho ácidos carboxílicos y probablemente hayan planteado ese mecanismo que yo lo he indicado ahí, ¿no? Ya es la denominada esterificación. Entonces, aquí tenemos ya un aminoácido que ya no reacciona el nitrógeno, ahora reacciona el carboxilo. Entonces, ya puesto con ello, ya estamos equilibrando los dos grupos funcionales que tiene el aminoácido, los dos los estamos haciendo reaccionar. Esas son las reacciones químicas que tienen los aminoácidos. Más comunes son las del nitrógeno por las características que hemos explicado, y vean ustedes aquí el grupo carboxilo. ¿Y qué ocurre con el carboxilo? ¿Por qué también es importante esta reacción? Porque cuando uno trabaja con aminoácidos, lo quiere unir a otros aminoácidos, hay momentos en que tiene que ocultar
o proteger los grupos carboxílicos para que no reaccionen. Entonces, al protegerlo, la reacción puede ingresar por el lado del nitrógeno, ¿no? Y pues, se pueden hacer uniones, reacciones químicas, ¿no? Y luego nuevamente se retorna por hidrólisis y sale nuevamente el carboxílico. Es como si como hiciéramos una protección del grupo carboxílico, o que su medio en el cual trabaja no sea problema para continuar con otras reacciones químicas. Y al final regresa después que se formó el. ¿Y con qué se esterifica un ácido carboxílico? Ahí está puesto un alcohol, ¿no? Y un medio ácido. Por eso dice ahí relación de esterificación entre paréntesis medio ácido. Entonces allí tenemos un aminoácido cualquiera más el alcohol respectivo. Normalmente se utiliza metanol o etanol, que son los de cadena corta, para pues, hacer las esterificaciones más fáciles y más rápidas también. Entonces, ahí tenemos en la primera fase cómo ha entrado el alcohol en la estructura del aminoácido y ha formado un carboxilato. Y ahí estamos tratando de explicar, ya que se hace en medio ácido. No sé si ustedes han hecho estas reacciones. Si lo han hecho, es un repaso. No sé si han especificado el carboxilo. Y ahí tenemos, pues, si lo han visto, simplemente lo pasamos más rápidamente, pero ¿cuál es el efecto? De que si yo tengo un aminoácido con el carboxilo libre, después de la esterificación, van ustedes a ver al final está la molécula del alcohol, en este caso de 2 carbonos, ocupando la posición del carboxilo como carboxilato de etilo, ¿no? Del aminoácido respectivo. Esa es la reacción del grupo carboxilo, que es el que más se utiliza, porque después, así como hemos visto en alguna síntesis, ¿no? Una hidrólisis retira el éster que se ha formado ahí y regresa el carboxilo. Es como si regresara a su posición inicial o el grupo funcional como carboxilo. Entonces, esta reacción deben conocer. Le he propuesto ahí un mecanismo para que ustedes la revisen. Si hay algo que comentar, esperemos que la próxima semana que tengamos ya clases presenciales podamos aclarar si es que hay alguno que no lo ha visto, pero ustedes lo tienen la lámina y yo pienso que la delegada también ya les ha entregado las láminas, o sea, tienen adelantado la cosa. Lo que necesitan es la aplicación del cambio. Ya. Entonces, estas son las reacciones principales que estamos captando de los aminoácidos. A ver, el siguiente lámina, Lucy, ya. Entonces entramos a los péptidos. Cuando hablamos ya de péptidos, quiere decir que ya sabemos la estructura de aminoácidos. Porque yo le puedo pedir, formúleme usted el siguiente tripéptido que tiene actividad biológica, ¿no? Que se llama cualquier tripéptido, dipéptido o tetrapéptido o pentapéptido. Entonces ustedes tienen que formar esa unión. Si son 3, tiene que haber 3 aminoácidos. Si son 4, es un tetrapéptido, tiene que haber 4 aminoácidos. Y no siempre son los mismos, son distintos.
Entonces ustedes tienen que establecer esta unión. Entonces, los aminoácidos se unen entre ellos. Y esa unión del aminoácido, vamos a decir, aminoácido 1 y aminoácido 2, ocurre normalmente entre un carboxilo y un amino. Se dice que naturalmente es la unión cabeza-cola que se produce en muchas estructuras naturales, ¿no? Es la unión más característica, cabeza-cola, ¿no? Eso de cabeza-cola siempre se estudia cuando uno ve terpenos, ¿no? Es una estructura naturales que existen en las plantas, ¿no? Y se van uniendo entre ellas y siempre hay una cabeza y hay una cola. Hay veces hay uniones cola-cola y hay veces también se quedan cabeza a cabeza. Pero en este caso es común en el aminoácido ese tipo de unión, considerando la cabeza al carboxilo y la cola al amino del segundo aminoácido. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que se ha formado un péptido, ¿no? Se ha formado un péptido. Y esta unión carboxiloamino se llama enlace peptídico. Y este enlace peptídico es estable, ¿no? Cuando se forma. Vean ustedes, ahí está señalado con un círculo, no es exactamente un círculo, pero, ¿no? El que ven ahí, CO-NH. Ese es el enlace peptídico. También ustedes van a distinguir que ese CO corresponde a un carbonilo. Y los carbonilos tienen su unión, ¿no? Entre el carbono y el oxígeno, el doble enlace, quiere decir que este carbono ha hecho una hibridación sp2. ¿Y cómo es la hibridación sp2? En el espacio plano. Ustedes saben que los dobles enlaces planos generan sustituyentes por arriba o por debajo, ¿no? O ambos del mismo lado, ambos arriba, ambos abajo, ¿no? La estructura que usted conoce como cis y trans. Entonces, cuando el carbonilo con el oxígeno forma una estructura plana, su vecino, el amino con el que ha reaccionado, va a hacer un doblez, de tal manera que el carbonilo lo va a obligar al nitrógeno que adopte casi una forma plana, no exactamente plano, pero tendiendo a ser plano. O sea, el carbonilo es el que lo obliga prácticamente. Entonces vamos a tener una estructura entre el carbonilo y el nitrógeno plano y vamos a continuar la molécula por la derecha. Puede estar un aminoácido que continúa su carbono alfa y su carboxilo arriba. Ese sería del aminoácido 2 y del aminoácido 1, ¿no? Entonces tu R va a quedar generalmente debajo. Se dice que esta unión peptídica, lo más común es el trans, ¿no? Para permitir que los R de los R de los aminoácidos no, digamos, vamos a decir, que se acoplen a ese tipo de unión. Entonces se van colocando los R de cada aminoácido en posición trans, ¿no? Uno abajo,
el otro arriba, el siguiente abajo, el otro arriba, el siguiente abajo y otro arriba. Eso le da estabilidad a la molécula. Y por eso que ese enlace peptídico es muy estable. No voy a contestar esta llamada, sé que son mis alumnos, pero mm, ya se fue. Uy, pero ya no te veo. Aló, Lucy, Sí, doctor. se me cortó, me llamaron y ya nuevamente estoy. ¿Ha puesto la lámina? Sí, Ah, doctor, ya, ya. está. Sí, sí, sí. Lo voy a agrandar un poco ya. Entonces, vamos a terminar esto. También me están llamando mis otros alumnos. Ya. Entonces, por eso es que estábamos explicando de esta unión que se forma entre los dos aminoácidos que vemos ahí, uno, R1 lo llamamos, y el otro R2, ¿no? Y esa unión, como les decía, era de un carboxilo con un amino formando el enlace peptídico. El enlace peptídico, ustedes que ven ahí, es entre el carbonilo y el amino, ¿no? Simplemente podemos decir que se forma, se elimina agua y ahí tiene esa estructura. La siguiente lámina, Lucy, por favor, ya le voy a, me faltan 6 minutos, 9:50, cortamos ahí. Ahí está el enlace peptídico. Esa parte que ven sombreada, eso, imagínense que el carbonilo lo está obligando al nitrógeno a que sea plano. Entonces vamos a tener el R2 con el resto a un lado y el R1 y el carbono al otro lado. Y así se van uniendo. Esa es la característica de la cadena polipeptídica. Vamos, por eso tiene estabilidad. Estos enlaces peptídicos, como se unen dos aminoácidos, van a tener dos extremos. Por el lado derecho que ustedes pueden ver ahí, el R2 tiene el extremo carboxilo. Y el R1 tiene un extremo amino.
Es como si existiera nuevamente un aminoácido, ¿se dan cuenta? Esa es la característica. Carboxilatos con el R2 y aminos o amonios con el R1. Si ustedes se unen más, siempre va a haber un extremo amino y un extremo carboxilo. Esa es la característica de esta nueva estructura que se llama enlace peptídico. En la siguiente lámina, más o menos eso es lo que les estoy indicando, vean ustedes, ¿no? Allí los R's a veces se colocan mira, entre R3, R2, uno arriba, uno abajo. R2 con R1, R1 arriba, R2 abajo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo trataba de explicarles, que aquí, de alguna manera, se está tratando de darles esa idea, ¿no? De que los R's tienen esa característica de estar presentes para que puedan unirse solamente las partes del carbonilo y del amino. Entonces, eso también es algo que quiere explicar un poquito más claramente esto. La siguiente lámina delegada, nos quedan 4 minutos. Hay una nomenclatura generalmente para los péptidos, ¿no? Se leen los aminoácidos que están presentes allí, ¿no? Y el último aminoácido, dice ahí, ¿no? Cambiando el prefijo ina por il. O sea, si yo tengo, por ejemplo, lo más simple, alanina, ¿no? Y fenilalanina, dos aminoácidos que se va a unir la alanina, su carboxilo al amino de la fenilalanina, entonces yo tendría que decir, este es un dipéptido, ¿no? Alanil, fenilalanina. O sea, el aminoácido que se nombra primero se hace terminar en il. Puede decir, fuera un tripéptido que une la serina. Entonces, seril, alanil, fenilalanina, siendo siempre el carbono extremo la fenilalanina. Entonces, siempre los aminoácidos anteriores se hacen terminar en il. No puede ser leucil, glicil, glutamil, etcétera, etcétera. Y el último aminoácido termina en su nombre normal, ¿no? Como corresponde. Por eso dice, el primer aminoácido de nuestro péptido fuera alanina, y el segundo sería, así, el nombre sería lo que está indicando ahí, alanilserina. En otra laminita, que nos quedan 2 minutos, quiero avanzar, a ver, ayúdame. Ajá, ahí está. Miren ustedes lo que habíamos visto antes, el R1, R2, aquí estamos frente a un tripéptido. Y miren ustedes, todos tienen ese enlace CONH. CONH. Si hay un tripéptido, y sí que 3 aminoácidos, pero solamente hay 2 enlaces peptídicos. ¿Ok? Y cada uno tiene su R. Entonces, esta es la conformación del enlace peptídico. Ahí ya este es un tripéptido. Yo le puedo decir que formen tripéptido. Tiene que saber la estructura. Ya me queda 1 minuto en la siguiente lámina y me quedo. Ajá, por ejemplo, vean ustedes. Aquí. Esta es una cadena polipeptídica. Yo tengo que reconocer qué aminoácidos están presentes. Por ejemplo, acá está presente la tirosina, la glicina, otra vez glicina, fenilalanina y termina en la leucina. Entonces, este será un pentapéptido y su nombre será
tirosil, glisil, fenilalanil, leucina. El último aminoácido que tiene el carboxilo es, su nombre es el mismo, o sea, no cambia. Los anteriores sí. Entonces ahí tenemos un ejemplo con estructura y vean ustedes que tienen que saber disponer los enlaces peptídicos de cada uno de ellos, ¿no? Y ya son 9:50, 9:51, señores. Yo les agradezco y la verdad que Lucy me ha sacado de un apuro porque yo estaba desesperado. Vamos a ver qué pasó con mi internet, pero hemos tenido que avanzar esta clase con la disculpa de escasos señores alumnos por, por pasar de la presencialidad a la virtualidad. Esperemos que la próxima semana nos veamos y todo se desarrolle con normalidad. ¿Alguna inquietud, Lucy? ¿Alguna inquietud a sus compañeros? Todo bien, No doctor. hay. Ya. Ok, Lucy. Te agradezco un montón por el servicio prestado. Hoy día han participado el señor Rodrigo Ramírez,